Dale, buenos días. ¿Qué dice, jóvenes? ¿Me escuchan? Buenos días, licenciado, sí. Muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias por estar presentes hoy. Vamos a desarrollar la clase. La semana pasada asignamos una actividad que consistía en investigar sobre el tema de el arrendamiento financiero y el arrendamiento operativo como una forma de financiamiento a largo plazo para las empresas. Entonces, yo quisiera saber si todos lo realizaron y si al menos ya tienen nociones generales de en qué consiste este tipo de figura, este tipo de financiamiento a largo plazo que tienen las empresas disponibles. Buenos días, Lick. Buenos días. Y mientras se van sumando todos, vamos a empezar a desarrollar la presentación que traemos para hoy. A ver si nos alcanza el tiempo. Muy bien. Muy bien. El arrendamiento, entonces, como forma de deuda. El arrendamiento es una figura que surgió hace muchos años, ¿verdad? Parecida a lo que hoy le llamamos nosotros alquiler, y que consistía en usar bienes de terceras personas, ¿verdad? Y pagar por el uso
pagar por el uso de esos bienes, pagar una renta mensual, ¿verdad? Una renta específica, ¿sí? Una renta específica para poder desarrollar, para poder usar los bienes de terceras personas, es decir, se puede arrendar maquinaria, se puede usar vehículos, se pueden arrendar bodegas, se pueden arrendar propiedades, todo tipo de bienes, generalmente inmuebles. Entonces, pregunto a ustedes, ¿cuál es la diferencia entre el arrendamiento financiero y el arrendamiento operativo que ustedes investigaron? Buenos días, licenciado. Buenos días, compañero. De acuerdo con lo que yo estuve leyendo, el arrendamiento financiero, al final del contrato, uno podría adquirir ese bien que se había arrendado, que en caso contrario con el operativo, uno no tiene esa posibilidad. Yo creo que esa era la mayor diferencia según lo que yo encontré. Buenas. Yo encontré que, pues, o sea, ambos sí tienen, bueno, tienen su plazo, ¿verdad? El plazo de cuánto desean adquirir el arrendamiento, y ambos tienen opción de compra, tanto el financiero como el operativo, solo que el operativo ya es, por ejemplo, eh, en el operativo tiene como que más funciones. Por ejemplo, si van a arrendar un vehículo, tiene como que eh, no solo la renta, o sea, la renta, sino también como que meterlo el pago de los impuestos que va a estar dentro del financiamiento, eh, ya quiera si él quiere el costo de las placas, por ejemplo, neumáticos, etcétera, ¿verdad? Tiene como que un poco de más opciones. Sí, muy bien. Sí, Yo gracias. encontré, Adelante. Los escucho. pues la diferencia creo que radica en que el arrendamiento financiero, pues aunque sí se reconoce dentro del activo, no se trata como un gasto o costo, ¿verdad? Mientras que el arrendamiento operativo, este sí es deducible, incluso porque corresponde a un gasto, o sea, es deducible 100% del impuesto de la renta. Y se reconoce pues como un activo o pasivo. Eso creo que sería pues encontré yo como diferencia. Ok, sí, tiene razón. ¿Qué más? Yo encontré que tal vez que el financiero puede ser aplicado como leasing. Ujú. Y después del leasing, pues creo que se puede pasar al operativo directamente, si se trabaja Para usted qué es el eso. leasing? Leasing es un financiamiento directamente que se le da a una empresa, pero no necesariamente la empresa se queda con esa deuda. Un beneficio es que se puede hacer como una recompra o una actualización, digamos, de vehículos. Cada 3 años me financian nuevamente, devuelvo los vehículos y ellos me están dando una actualización constante. Muy bien. Sí, de hecho el leasing es el arrendamiento financiero, solo que está en inglés, ¿verdad? Leasing, o leasing. Es en realidad arrendamiento financiero. Adelante. Lick, buenos días. Según lo que estaba viendo, aparte de la diferencia de lo que mencionaron, era de que el operativo son más edificios, Ujú. ya que, y los equipos tecnológicos. Pero en el área de equipos tecnológicos es porque el costo para eso es demasiado alto. Porque a cada 5 años como máximo tienen debido a cada innovación tecnológica. Eso fue lo que yo encontré diferencia. Ok, me parece. ¿Quién más? Yo encontré que el financiero es de financiamiento y el arrendamiento operativo es un contrato de administración. Además, encontré que
arrendamiento financiero lo puede hacer o lo tiene que hacer siempre una sociedad, y un arrendamiento operativo puede ser cualquier persona. Además, decía que el arrendamiento financiero puede causar pérdidas. Perdón, el financiero no causa pérdidas y el operativo sí. Sí, también son atinadas sus observaciones y su comentario. Así es. Eso también es cierto. ¿Qué más? Los escucho. Ya después voy a participar yo, ¿verdad? Pero primero los escucho a ustedes. ¿Qué más diferencias encontramos? Otra de las diferencias que pude encontrar es el que el arrendamiento financiero se encarga de mantener y conservar el bien, o sea, de darle mantenimiento, y en el arrendamiento operativo, el arrendatario es el que tiene la obligación de hacer las reparaciones y entregar el producto o el bien en buenas condiciones y en el mismo estado en que fue recibido. Muy bien. Bueno, adelante. Sí, estas diferencias lo que yo encontré que entre el operativo es una manera flexible en la duración del contrato. En el financiero, pues dice que lo mínimo para hacer un contrato es de 2 años. Dependiendo si el financiero, la duración del plazo sea más de 2 años, estaba investigando, dice que se convierte en un arrendamiento operativo. Esto quiere decir que va a depender del proceso que queda, ¿va? Porque pueda convertirse en un arrendamiento operativo con opción a compra. Sí, también es cierto. Muy bien, ya vieron que hay bastante información disponible del arrendamiento financiero. ¿Alguien más que quiera dar alguna opinión extra? Bueno, gracias a todos por participar. El arrendamiento, como les digo, es una forma de que las empresas puedan utilizar maquinaria que necesitan, ¿verdad? Vehículos que necesitan, bodegas que necesitan, propiedades que necesitan, motocicletas que necesitan, o sea, cualquier tipo de bien o tecnología, ¿verdad? Computadoras, impresoras, que necesiten para producir dentro de la empresa, ¿verdad? Porque eso es lo que buscan ellos, generar rentabilidad por medio de ese financiamiento, por medio de esa forma de apalancamiento, porque eso es una forma de apalancamiento que tiene la empresa. De lo que busca es utilizar, ¿sí?, los bienes de otra empresa generalmente es un periodo largo de tiempo, y que justamente ahí radica una de las características que diferencian al arrendamiento operativo del arrendamiento financiero. Realmente el arrendamiento operativo viene siendo como un alquiler como tal, ¿verdad? Como un alquiler como tal, donde se pagan las cuotas, se pagan el mantenimiento, se pagan los intereses, y como bien decía un compañero, prácticamente representa pérdidas para la empresa. O sea, todo lo que se paga por ese arrendamiento operativo se va al área de pérdidas del estado de resultados. En cambio, el arrendamiento financiero es el pago que se hace por el uso de una maquinaria, de un equipo, que generalmente cubre el periodo de vida útil del activo, ¿verdad? Generalmente cubre el periodo de vida útil del activo. Por ejemplo, de las computadoras cubre 3 años, que es
la vida útil. De los vehículos cubre 5 años, que es la vida útil. Y que al final, ahorita le voy a dar la palabra a Marian Diego, pero, y que al final la diferencia del contrato de arrendamiento operativo con el de arrendamiento financiero es que al final, la diferencia principal es que al final del arrendamiento financiero existe la opción a compra, es decir que la empresa se va a quedar con esa maquinaria, con ese vehículo. Puede ser que todavía en muy buenas condiciones, ¿verdad? Porque para eso se le hace mantenimiento y se le pagan seguros. Entonces esa es la principal diferencia entre arrendamiento operativo y arrendamiento financiero. Dos principales diferencias. Número uno, que el bien a arrendar cubre casi la vida útil del bien bajo arrendamiento financiero y que al final del periodo existe la opción a compra. Es decir, que la empresa arrendataria va a tener que pagar un pago extra que generalmente no es significativo, pero con el que garantiza que finalmente ese bien le va a pertenecer a la empresa. Adelante, Maren, la escuchamos. ¿Por qué el arrendamiento genera pérdida? Operativo. Sí, genera pérdidas, genera gastos, ¿verdad? O sea, realmente lo que significa eso es que las erogaciones por arrendamiento operativo se registran en el área de pérdidas del estado de resultados. El arrendamiento financiero también genera gastos, como intereses gasto, ¿verdad? Intereses, mantenimientos, pago de seguros. Pero la ventaja que se tiene es que al final del periodo contable o al final de la vida útil de estos activos en arrendamiento financiero, pues la empresa que está la empresa arrendataria tiene la opción de quedarse con esa maquinaria, con esos vehículos, con esas computadoras. Muy bien. ¿Alguna duda adicional sobre esto en cuanto a la teoría? Porque vamos a pasar a la práctica para entenderlo de mejor manera. Bueno, entonces, ya más o menos vimos de qué se trata en términos teóricos el arrendamiento financiero y el arrendamiento operativo. Ahora vamos a ver un ejercicio que muestra cómo es que se resuelve o se realiza un problema de arrendamiento financiero. Bueno, veamos entonces. Dice que la empresa, este es un problema de un arrendamiento y ya ustedes van a identificar durante el desarrollo del problema que se trata de un arrendamiento financiero. Dice, la empresa Barak S.A. es una empresa que se dedica a la fabricación de muebles de cocina y actualmente busca la forma de poder agenciarse de una nueva maquinaria termoformadora que sirve para la fabricación de las puertas que llevan sus cocinas. Esta maquinaria es marca McDonald modelo BF44. Ustedes vean que la empresa Barak, que en este caso sería la arrendataria. Arrendatario es el que recibe el bien, ¿verdad? Es el que recibe. Por este motivo ha tenido contacto con la empresa Takun S.A., empresa que como giro normal de su negocio tiene el otorgar activos en arrendamiento. O sea, es decir, ella es, Takun es la arrendadora y Barak es la arrendataria. Y ha ofrecido a la empresa Barak S.A. dicha máquina a través de un arrendamiento. Pero hasta aquí no se indica si es financiero o es operativo.
con las características nosotros vamos a identificar si es operativo o si es financiero. Dice que ambas empresas firman un contrato de arrendamiento con fecha 1 de enero de 2007. Pues nótense las fechas porque esas son importantes. El 1 de enero de 2007 se va a firmar o se firmó ese contrato. Dicho contrato estipula que la empresa Tacún S.A. rentará la maquinaria 79 McDonald modelo BF44 a la empresa Barak S.A. a partir del 1 de enero de 2007. El contrato contiene los términos y estipulaciones siguientes. Entonces, estos datos va a llevar el contrato. El contrato de arrendamiento tiene una duración de 3 años. Nótese, 3 años va a durar este contrato de arrendamiento. El contrato no es cancelable, es decir, que no se puede cancelar durante estos 3 años. Y exige pagos de rentas al inicio de cada semestre. Entonces, nótese, los pagos van a ser al inicio de cada semestre. O sea, va a ser un pago anticipado. Sí, va a ser un pago de renta anticipado al inicio de cada semestre. Por un valor de 42,586 quetzales. Es decir, que el arrendatario, en este caso Barak, va a pagar a Tacún 42,586 semestrales. Creo que Maren Diegues desea participar. Adelante. Tengo una duda. La opción de compra aquí, digamos, si el cliente para que está solicitando el arrendamiento no quiere pagarlo, o sea, ¿es forzoso o no? ¿Es Ahorita obligatorio? sí, sí existe esa opción. No es forzosa, es voluntaria, ¿verdad? Es voluntaria. En este caso es voluntaria. Y ya vamos a ver ahorita justamente esa información. Gracias por su pregunta. Bueno, dice que entonces que la empresa, entonces el contrato de arrendamiento tiene una duración de 3 años y no es cancelable y el arrendatario tiene que pagar a la empresa arrendadora un monto semestral. Dice que la empresa Tacún S.A. facturará semestralmente cada renta, quedando esta ya con IVA en 47,696.40. Quiere decir que la empresa Tacún S.A., la que está dando la maquinaria, facturará semestralmente cada renta, quedando esta con IVA en 47,696.41. Entonces ese va a ser el pago. Dice, al comenzar el arrendamiento, el equipo tiene una vida útil de 3 años y ningún valor residual. O sea que esta maquinaria va a tener un arrendamiento de, permítanme, al comenzar el arrendamiento, el equipo tiene una vida útil de 3 años y ningún valor residual. La empresa Barak S.A., que es la arrendataria, pagará al arrendador todos los costos ejecutorios, ¿verdad? Nótese. O sea que aquí quien va a tener que pagar con todo va a ser la empresa arrendataria, que es la empresa Barak. Todos los costos ejecutorios, seguros y mantenimiento por 5,600, ¿verdad? Va a pagar seguros y mantenimiento por 5,600 al principio de cada semestre, los cuales van incluidos en las rentas semestrales. Es decir, que estos 5,600 van incluidos dentro de estos 47,000.
De este cobro, la empresa Tacún S.A. cancelará 3,360 a la empresa de seguro GIT y 2,240 a la empresa de mantenimiento Matiz. O sea, esto es lo que van a pagar la empresa arrendadora. O sea, que al final de cuentas esto no le interesa al arrendatario porque el arrendatario le va a pagar los 47,000 al arrendador. Y el arrendador entonces paga a la empresa de seguros GIT 3,360 por el seguro y 2,240 a la empresa de mantenimiento Matiz. Entonces aquí ya viene una de las características importantes, al igual que la número 1, ¿verdad? Que, por ejemplo, la número 1 dice que la vida útil que tiene la maquinaria, que son 3 años, que prácticamente el contrato va a cubrir su vida útil. Porque acá, vean, dice, en el punto número 3, que el arrendamiento, el equipo tiene una vida útil de 3 años y sin ningún valor residual. Quiere decir que el contrato de arrendamiento va a tener o va a llevar toda la vida útil de la maquinaria. Entonces, en la opción número 5 dice, el contrato contiene una opción de compra al final del plazo, que serían los 3 años, por valor de 8,400 con el IVA incluido. Opción que la empresa Barak hace válida. Quiere decir que el contrato contiene una opción de compra al final del plazo, ¿verdad? Y por 8,400, que ya vieron que no es que es justamente lo que yo les había dicho. Que es justamente un valor pequeño, ¿verdad? No es tan relevante, es de 8,400. Y dice que en este caso la opción de compra la hace efectiva Barak S.A., es decir, la empresa que está recibiendo la maquinaria. Con esto significa que la empresa esta se compromete a comprar la maquinaria al final del contrato. El contrato dice que no tiene opción de renovación y ambas empresas no incurren en costos iniciales al negociar y cerrar la operación de arrendamiento. Información adicional del arrendatario, en este caso de Barak. La empresa solicitó a Tacún información de cuánto es el precio de la maquinaria al contado. La empresa, previo a la firma del contrato de arrendamiento, evaluó la posibilidad de comprar la maquinaria a su fabricante en los Estados Unidos. Y la empresa deprecia su actual maquinaria por el método de línea recta sobre la base de la vida útil. Toda esa es una información importante. Entonces, por favor, de la información que he leído, ¿qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Tienen alguna duda o algo que les llame la atención antes de pasar directamente a la explicación? No le dio ninguno. Ok, Está gracias. bastante completa la información, Lick. Está completa, ¿verdad? Así es. Correcto. Bien. Entonces, ya tenemos la información acá del arrendamiento. Ahora vamos a pasar a la práctica. Bueno, entonces aquí sería arrendamiento financiero entre la empresa Barak S.A. Aquí voy a poner dentro de paréntesis que es el arrendataria. Y Tacún, arrendador. Muy bien.
Muy bien, entonces aquí estamos con esta información. Siempre es importante recabar los datos, ¿verdad? Según el punto número 2, ¿verdad? La empresa Tacún facturará semestralmente cada renta, quedando esta ya con IVA, 47,696.41. Aquí está, 47,696.41. Es lo que va a facturar la empresa arrendadora. Tengo una consulta, o estoy equivocado. En teoría es arrendamiento financiero, pero en el arrendamiento financiero, en maquinaria, equipo, maquinaria y todo esto, le da 2 años, y cuando son inmuebles, edificios, todo eso son 10 años. Pero eso es como 3 años, no es el otro arrendamiento. Bueno, no, digamos de que no hay reglas específicas así como que escritas en piedra para decir, bueno, un arrendamiento financiero debe de ser de tanto periodo, no. Lo que se caracteriza a un arrendamiento financiero es que el activo que se va a arrendar, ¿sí? A poner en arrendamiento, generalmente cubre, esa vida útil cubre el periodo del activo, ¿sí? Cubre el periodo del activo. Entonces, Podría ser como un vehículo que tiene 5 años de vida, por así decirlo. El financiamiento solo será por los 5 años para depreciación anuales. así es, por 5 años. En este caso, esta maquinaria, según dicen acá, veamos los datos, dice que al comenzar el arrendamiento, el equipo tiene una vida útil de 3 años y sin ningún valor residual. Y en el punto número 1 dice, el contrato de arrendamiento tiene una duración de 3 años y el contrato no es cancelable y exige pagos de renta de ciertas cantidades, ¿verdad? Entonces, ya vieron, el contrato se hizo por 3 años y la vida útil de la maquinaria es de 3 años. Entonces, por eso es de que van a hacer el contrato por 3 años. Si la maquinaria tuviese valor o una vida útil de 4 años, 4 años. Fueran 5 años, 5 años. Si fueran de 7 años, 7 años. Entonces, lo que importa acá, principalmente en un arrendamiento financiero, es que el contrato se haga por la vida útil que tiene justamente el bien. Adelante, Víctor. Sí, en este caso, con esos datos que tenemos, sería un arrendamiento operativo, entonces. Porque dice que no hay ningún valor residual del equipo, o sea, no hay ninguna opción de venta, por decirlo así, al finalizar la vida útil. Sí, la vida útil al final, o sea, lo que tiene una vida útil de 3 años y sin un valor residual. A esto es lo que se refiere es de que este bien está, digamos que tiene esa vida útil y no se le va a generar un valor para la renta, ¿cómo le diré? No, mejor lo voy a explicar de esta manera. Es decir, que está nuevecito pues y no tiene ningún inconveniente. Básicamente a eso se refiere. Y si es un arrendamiento operativo, porque en el punto 5 dice que el contrato tiene una opción de compra al final del plazo por valor de 8,400. IVA incluido. Opción que la empresa Barak hace válida. Entonces, aquí está justamente el número 5 es el que principalmente muestra que es un arrendamiento financiero. No sé si estamos ahí. Estamos listos. Muy bien. Bueno, entonces, seguimos recabando los datos. Entonces, la empresa esta tiene un valor, va a facturarle, ¿verdad? A la empresa arrendadora 47,696.41. Muy bien. 47,696.41. Y ya con el IVA incluido, ¿verdad? Es decir, que sin IVA
¿cuánto sería? Menos 5.510.33. Serían vamos a ver acá. Ah, sí. Bueno, 47.696.41. Mejor si tienen ahí una calculadora a la mano. Menos 5.110.33 serían 42.586.08. 42.586.08. Entonces acá, por ejemplo, ven, es justamente lo que se dice en el punto número 1. El contrato de arrendamiento tiene una duración de 3 años, el contrato no es cancelable y exige pagos de rentas al inicio de cada semestre por un valor de 42.586. Solo que aquí es sin el IVA, ¿verdad? Pero ya la empresa Tacún S.A. dice que va a facturar cada renta, quedando esta ya con IVA de 47.696.41, es decir, que ya es con IVA, ¿verdad? Entonces acá, este es el monto total de la factura. Monto total de la factura. Que esta ya incluye IVA por cobrar, gastos de mantenimiento total, y gastos de seguros. Entonces, el pago de renta efectivo para la maquinaria va a ser de 37.586.08. Quiere decir que la empresa, en este caso, la arrendataria, que es Barack, va a pagarle a Tacún 47.696.40. Y ahí ya va a ir incluido el IVA, va a ir incluido los gastos de mantenimiento, van a ir incluidos los gastos de seguro, que estos prácticamente son gastos, ¿verdad? Esto se va a pérdida, principalmente se va a pérdida. Y entonces ya se hace el pago total de renta, que esto, el primer pago se va directamente a capital. Y ya después los siguientes pagos ya se va incluyendo intereses, entonces va bajando el abono a capital. Y eso lo vamos a ver ya en un cuadrito más adelante. Pero vamos a seguir viendo los datos de este arrendamiento. Bueno, la venta del contado, que es el valor presente o actual, es de 200.851.35. ¿Y cómo obtuvimos este valor? Este valor se obtiene a través de esta tabla, que es para obtener el valor actual, pero en este caso no se lo... yo no sé, voy a ver si es conveniente que se los explique, porque no quiero confundirlos, ¿verdad? Porque esto ya es un cálculo extra que se hace, ¿verdad? Pero este sirve justamente para obtener el valor actual o el valor del contrato. Entonces, el valor del contrato va a ser de 200.851.35, que van a ser distribuidos en 6 rentas semestrales, porque va a ser de 6 años y las rentas van a ser semestrales según los datos que dicen acá. Vamos a ver. Aquí está. Tendrá una duración de 3 años y se iniciará el pago de rentas al inicio de cada semestre por valor de 42.586. Entonces, significa que van a hacerse 6 pagos semestrales. Se van a hacer 6 pagos semestrales de 47.696.40. De 47.696.40. 6 pagos semestrales. Y una opción de compra de 8.400. Entonces aquí está bien, justamente el dato trasladado del número quinto, que al final del contrato se va a hacer que se generó la opción de poder comprar esa maquinaria por 8.400. Entonces, la empresa, como lo aceptó, ¿verdad? Desde el inicio lo aceptó en el contrato, que si va a comprar la maquinaria al final del periodo, entonces va a ser de 8.400.
Y dice que de los intereses, vamos a ver. Los intereses, dice que van a ser, vamos a ver. Ahorita vamos a leer acá, donde tenemos los intereses, es que es grande el... Los intereses están abajo. Información adicional. En la última línea. Sí, esa es la depreciación. No, ahí esa línea. Al final de la línea. Sí, gracias. 10% dice. Ah, cierto. Sí, pues. Es justamente del 10%. Entonces, aquí está. 10% anual, ¿verdad? Es del 10% anual. Solo que como, fíjense que en este caso, como es una tasa de interés que se cobra al inicio de cada semestre, entonces se tiene que hacer un cálculo especial, ¿verdad? Que está justamente acá, ¿verdad? Que es 1 más 0.10 elevado a al exponente 1 dividido 2 menos 1 para hacer un interés de valor presente porque es un interés anticipado que queda entonces en 4.88%, ¿sí? Que queda en 4.88%. Por eso es de que está aquí esto, hecho ese valor. Si desean, hagámoslo ahí en las calculadoras, por favor. Todos con la calculadora. 1.10 al exponente. Ahorita lo vamos a calcular. 4.88, ¿no? Sí, gracias. Ahorita vamos a ver cómo, es que aquí me está mi tomatera, no me está. 4.88% le da a usted. Sí. Muy bien, permítame. Sí, ahí estamos, 4.88%. Entonces, este es el interés que se aplica acá, ¿verdad? Ahora explico para no perderlo. Este interés se hace de esta manera o se calcula de esta manera porque nótese que es un interés que se va que se cobra de manera anticipada. Es decir, los pagos son anticipados porque aquí lo dice, vean. Tiene el contrato tiene una duración de 3 años y no es cancelable y exige pagos de rentas al inicio de cada semestre. Al inicio de cada semestre. Y este es un dato sumamente relevante porque dice exige pagos al inicio de cada semestre. Entonces lo vamos a poner con rojo incluso para eso. Eso quiere decir que los pagos de rentas van a ser anticipados. Entonces por esa razón se va a calcular el interés
de manera anticipada, y por eso es que se hace a través de esta fórmula. 1.10 elevado al exponente 1 medio menos 1, para que nos da 4.88 por ciento. Entonces, eso sería básicamente como calcularíamos la tasa de interés. Entonces, mejor si se los voy a enseñarles a ustedes a calcular aquí el valor actual. Vean pues, este arrendamiento financiero tiene una característica interesante que está aquí en la información adicional, que dice, la empresa solicitó, fíjense pues, a Tacún información de cuánto es el precio de la maquinaria al contado y qué tasa de interés se le cobraría en el arrendamiento. Sin embargo, no le fue proporcionada dicha información. Esto, miren, no le fue proporcionada dicha información, ¿verdad? Eso es, eso significa que a la empresa Tacún no le dio la información. Por esa razón, como no teníamos o no tenemos el valor presente o actual del contrato, entonces vamos a hacer un cálculo con estos datos que tenemos de el valor actual, ¿sí? De esta maquinaria. ¿Y cómo se va a hacer? Vamos a usar una fórmula que está justamente acá, que dice, si no indican el valor actual, se utiliza la fórmula valor actual del arrendamiento financiero, que es igual a renta 1 más I elevado a la menos N. ¿Está? Esa va a ser la fórmula. Y la vamos a calcular de la siguiente manera, ¿verdad? Con esta fórmula. Y con esta tabla lo vamos a calcular de la siguiente manera. Se tomará inicialmente el monto de la renta anual como último pago, ¿verdad? Entonces acá vamos a utilizar la renta del último pago, la renta anual de 37,586 como último pago. Luego empezamos en esta tabla, como estamos tratando de hallar el valor actual, empezamos de 5, 4, 3, 2, 1, ¿verdad? Que son los 5 pagos restantes, porque el pago inicial va a ser de 37,586. Entonces, primer pago, luego, perdón, sexto pago, quinto pago, cuarto pago, tercer pago, segundo pago, primer pago. Bueno, entonces, luego, entonces tenemos 37,586. Luego estos 37,586 lo vamos a colocar acá como el pago de la renta, ¿sí? Vamos a copiarlo como el pago de la renta en cada uno de estos pagos, que serían los 5 pagos restantes. Luego, entonces vamos a colocar el interés, que el interés va a ser 1, ¿verdad? Aquí realmente lo que estamos aplicando es lo de la fórmula, vean. Renta, 1 más I, ¿verdad? 1 más I, que sería 1 más la tasa de interés, que es 4.88%. 1 más I. Y elevado a la tasa equivalente. Y luego entonces ya se busca la tasa equivalente. Que lo que se hace es, este 1 más I se eleva a la menos N, que es menos 5, ¿verdad? Menos 5. Entonces lo que hacemos acá es que elevamos este interés, ¿verdad? A la potencia menos N, que en este caso es el número de renta, que va a ser 5, acá abajo va a ser 4, acá va a ser 3, aquí va a ser 2, y aquí va a ser
1, ¿verdad? Bueno, entonces luego, ¿qué hacemos, verdad? Para ir calculando la última columna. Adelante, Víctor. Lick, solo esa columna de intereses, a mí no me da 1.05 si le sumo 1. Sí, lo que pasa que está aproximado, pero lo vamos a... Ahorita le vamos a dar. Ahí estamos, ¿verdad? Sí, lo que pasa que está aproximado, pero mejor si lo vamos a dejar con 6 dígitos. 1 más 88. Hagámoslo por calculadora, ya van a ver. 1 más, por ejemplo, 1, con paréntesis, 1 más i, que sería 4.88%. Y entonces, eso luego ya lo elevamos al exponente que corresponde. Elevémoslo al exponente 5. Menos 5, porque tiene que ser menos 5. Y no, me da a mí 0.79. Quiero que todos los demás lo hagan, por favor, para que comprendan esta tabla. Que lo que hace esta tabla básicamente es aplicar esta fórmula. La renta está acá. De hecho, lo voy a colocar acá para que... La renta es R. Los intereses aquí sería 1 más I. Y acá sería la tasa equivalente, que sería... ya sería prácticamente el resultado de 1 más I elevado a la menos n, que sería el n sería este número de periodos, sería n. Muy bien. Así es como se aplicaría esta fórmula. Entonces, veamos acá, ya prácticamente la tasa equivalente ya es el resultado de multiplicar 1 más i elevado al exponente menos 5, el exponente menos 4, exponente menos 3, exponente menos 2, exponente o potencia menos 1. Y entonces ya tenemos acá esta tasa equivalente. ¿Y qué hacemos ahora entonces? Solo multiplicamos 37,000 por 0.79, 37,000 por 0.83, 37,000 por 0.87, 37,000 por 0.91, 37,000 por 0.95, y entonces aquí nos dan los pagos de rentas, ¿verdad? Que sería la amortización a capital. Y sumando las 6 amortizaciones, porque recuerden que el primer pago es 37,586, entonces nos daría el valor presente o valor actual de esta maquinaria de 200,851.35. Entonces acá sustituiríamos por 200,851.35.
Pues no sé si estamos claros en este procedimiento, lo voy a dejar un rato más en pantalla, si no, ustedes me pueden consultar. ¿Estamos con este cuadro? Sí, estamos bien. Ok, gracias. ¿Alguien más que tenga dudas? ¿O avanzamos? Bueno, entonces avanzamos. Con esta primera fórmula, como no nos dieron el valor actual, acá, y esto lo vamos a poner acá, miren, con rojo. No nos dieron el valor el valor actual o el valor de la maquinaria. Entonces nosotros tuvimos que hallarla por medio de esta fórmula. Y nos salió que son 200,851.35. Ese va a ser la venta del contado, renta 6 rentas, opción de compra de 8,400, intereses de 10% que equivalen a 4.88% porque se hace de manera anticipada y porcentaje de depreciación de 33.33%, que es el resultado de dividir 1 dentro de 3. Porque se deprecia el bien, ¿verdad? Que es un bien dividido dentro de 3 años, entonces se deprecia en 33.33%. Ya teniendo estos datos y habiendo hallado el valor actual del arrendamiento financiero, que son 200,851.35, entonces ya procedemos a hacer los cálculos de las amortizaciones, tanto de la capital como al interés que vamos a hacer por este arrendamiento financiero y que nos va a permitir realizar los asientos contables. Bueno, ustedes ven acá, primero verifiquemos qué datos va a tener esa tabla. Primero va a tener los periodos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí sí ya de manera normal, porque acá lo que hicimos fue hallar el valor presente, ¿verdad? O el valor actual. Y aquí lo que vamos a hacer es hallar el valor futuro, ¿verdad? El valor futuro. En este caso sería periodos 6. O sea, 6 pagos semestrales. Pago de renta va a ser el mismo, de 37,586. ¿Y de dónde sale este pago de renta? Este pago de renta sale de acá. Total pago de renta, 37,586.08, que es la diferencia entre restarle a lo que vamos a pagar total, ¿verdad? Restándole su IVA por cobrar, restándole los gastos de mantenimiento y los gastos de seguro, que esos son pérdida, pues. Entonces nosotros realmente por la maquinaria vamos a pagar 37,586, que lógicamente no va a ser todo lo que se va a amortizar a capital, sino también hay que pagar intereses. Y aquí sí es una tabla mucho más conocida, que es las tablas que se usan generalmente también para calcular los préstamos o las ventas a plazos. Entonces vean, pues acá, por ejemplo, el saldo es de 200,851.35, que es el valor actual de esta maquinaria, ¿sí? Entonces, el primer pago va a ser de 37,586 y todo se va a ir a capital. No se va a pagar nada de intereses. Y por lo que los 37,000 se van a ir a capital. Vamos a ver si están ustedes poniendo atención a lo que estoy haciendo. Díganme, ¿por qué el primer pago se abona directamente a capital y no se paga nada de intereses? Porque es anticipado. Muy bien, totalmente, así es. ¿Alguien más que me pueda decir? ¿Por qué más? O que me explique de otra manera por qué el primer pago que se va a hacer por este arrendamiento se va todo a capital el primer pago y no se paga nada de interés.
una explicación más amplia. ¿Qué dicen, compañeros? O les pregunto directamente. Bueno, voy a tener que preguntar de manera directa. Vamos a ver, Katie Palma. Katie Palma, dígame, ¿por qué el primer pago de renta se va directamente como una amortización a capital y no se paga nada de intereses? A ver, Osmen Mijangos. Buenos días, Lick. Espero no estar equivocado, pero creo que es por el tipo de, ay, ¿cómo se llama? El tipo de Contrato. contrato, exactamente, porque no es ¿cómo se llama? Cuando no es estable, cuando cambia el interés. Tengo, no, la verdad no sé cómo explicárselo, les soy honesto. Tengo eso, pero no me recuerdo ese nombre. De acuerdo, vamos a ver. Por si se le ocurre mientras las otras compañías participan, entonces yo tomo la palabra, ¿no? Ok, gracias. Jessica Madrid. ¿Por qué el primer pago de esta amortización, todo se amortiza a capital y no se cobran intereses? Hola, Lick, buenos días. Porque yo entiendo que eso entraría hasta el segundo mes, si no estoy mal. Ayer que realicé un ejemplo, y de igual forma, en el primer mes solo sale la cantidad, bueno, dependiendo de cuántas cuotas va a ser, y ya luego en el segundo mes entra el primer interés, ¿verdad? Pero no sé si estoy mal. Sí, por ahí usted está cerca de la explicación. A ver, ¿qué dice Eric de la O? Pues lo que yo pienso, Lick, es de que no sé si estoy tan mal en los intereses, tienen un cierto porcentaje. Entonces el primer mes siempre la mayor parte creo que no le cobran el interés hasta el segundo mes para cubrir el interés para cumplir el tiempo del interés. No sé si estoy bien o estoy mal. Por ahí más o menos. ¿Qué dice Weisman Sánchez? Sí, buenos días. Yo tengo algunas cositas que me gustaría, aprovechando a opinar, también a consultarle, porque estoy de acuerdo con lo que mencionaba un compañero o compañera, no recuerdo, que como es el primer año, digamos, se refleja hasta el segundo porque es cuando inicia actividad. Entonces, eso es, o sea, lo entiendo así, pero igual preguntarle si eso es correcto o no. Sí, bueno. Vean pues. Yo creo que Víctor lo sabe, ¿verdad? Vean pues. Y me voy a ir para eso a los datos. Dice, vean pues. El contrato de arrendamiento tiene una duración de 3 años. Y el contrato no es cancelable y exige pagos de renta al inicio de cada semestre por valor de
42.586.08. ¿Qué significa esto? Que como va a ser al inicio de cada semestre, es decir, el primer día que se hizo el contrato, inmediatamente se realizó el primer pago de renta. Y como no había pasado ni un solo día de haber usado la máquina, entonces, por lo tanto, como no se había pasado ni un solo día, no se cobró ni un solo día de interés. Por eso es que la primera amortización se va directamente a capital, ¿verdad? Por eso se va directamente a capital y vemos, entonces restamos el saldo que son 200.851.35 menos 37.586.08. Entonces ya tenemos un saldo de 163.265.27. Como al inicio del segundo semestre hay que volver a hacer el pago de la renta por 37.586.01, entonces ahora sí, como ya transcurrieron 6 meses, entonces sobre este saldo, que son 163.265.27, se le aplica el porcentaje de interés, que es 4.88%. Y entonces nos da 7.968 de interés, ¿verdad? Lógicamente, al restarle a 37.000, restarle los 7.968 de interés, nos da 29.617.18. ¿Cómo lo vemos? Restamos 37.586 menos el interés, nos da 29.617.29. Entonces, 163.000 menos 29.000 nos da 133.000. ¿Ven? 163 menos 29.000 nos da 133.000. Bueno, ahora sobre este saldo, como ya pasó, ahorita ya pasaron 6 meses, ahora ya pasó el año, ¿verdad? Se vuelve a aplicar la tasa de interés que es sobre saldos, ¿verdad? Sobre saldos se le resta al pago de la renta, se le restan los intereses y queda la amortización al capital. Adelante, Víctor. No, solo tengo una duda ahí en el cuadro de valor actual, es que lo estoy haciendo, pero en la tasa equivalente, la segunda, ¿qué es lo que está tomando ahí para que le salga 0.83? En el valor actual. Pero en la anterior. Es donde dice 0.83. Punto 80. Sí. Vea, pues. Acá lo que hacemos es, si quieren, hagámoslo con, lo vamos a hacer de otra forma. Vamos a ver si se me sale. Aquí lo que hacemos es prácticamente lo siguiente. Agarramos 1, ¿verdad? 1 más el valor que es 0.0488. 0.0488, que es la tasa de interés. Vamos a dejarlo así. Bueno. Y acá vamos a ver si me permite, esto sería, vamos a ver si me permite, devuelve lo elevado a la potencia de un número determinado. Bueno, exponente sería, ¿qué exponente sería? Sería el exponente 4, ¿verdad? Ajá, menos 4. Exacto, menos 4. Perdón. Para acá. ¿Por qué menos 4 y no menos 5? Porque estamos en el otro periodo. Porque estamos en el periodo número 4. En el pago número 4. Pero en la línea 16 estamos agarrando el periodo 6. O sea. Permítame. Vamos a ver, en la línea 16. No, estamos agarrando. No, estamos agarrando menos 5. Sí. Vea, ahorita voy a aplicar eso. Vamos a ver si. Vamos a ver. Ya entendí, creo que ya entendí. En la fórmula y hemos intentado corregirlo. Vamos a ver si me tira. No me tira bien la. No lo leo. No me funciona esta forma. Vamos a ver si. Ya lo encontré, gracias. Es que estaba agarrando yo el 6 y no el 5. Pero voy a tratar de hacerlo. No me funciona acá. Por eso es que a mí sí ya me salió. Aparte, mire pues, por ejemplo acá tenemos el 1, aquí el 1 más I, que sería 4.88%.
Bueno, y luego entonces ya a este resultado, que es el resultado de 1 más i, aquí lo elevamos a la potencia, que es si se da cuenta, estamos posicionados E17. E17 lo elevamos a la potencia menos C de 17, y la C17 es justamente 4, y ya nos tira. Y así sucesivamente, si se da cuenta, marca en la línea que corresponde, acá y acá. Y entonces lo que buscamos acá es que nos dé multiplicar por ese porcentaje para tener la amortización a capital en valor actual. Y que al final esa suma de todas esas fórmulas, esos pagos de rentas traducidas al valor actual, nos da el valor actual de la maquinaria, que en este caso sería la suma de todos estos pagos. El primer pago, lógicamente, se hace por el primer pago de renta, ¿sí? El primer pago de renta, que sería el primer pago. Y de ahí se empieza con el 5, 4, 3, 2, 1 y se termina, y luego sumamos esta cantidad de cálculos de renta y nos da 200,851. Y a partir de ahí ya empezamos esta, que prácticamente aquí es el cálculo de pago de rentas con intereses sobre saldo de carácter anticipado. Es por eso que el primer ¿qué sería? Pago no tiene intereses, y el último sí va a tener. Bueno, entonces no sé si estamos claros con este cuadro que estoy mostrando ahora, que si se dan cuenta es cálculo de intereses sobre saldo, y luego al saldo actual le restamos la amortización a capital, hasta que nos quede en 0. Quedándonos en 0 aquí en el último periodo que nos corresponde calcular del arrendamiento financiero, significa que hicimos bien los cálculos. Si nos sobra dinero o nos hace falta acá, no hicimos bien los cálculos. ¿De acuerdo? Entonces, vean, ahí está el cuadro, se los dejo nuevamente en pantalla para que ustedes lo analicen y que me hagan todas las preguntas que ustedes quieran hacer. No importa que sean preguntas sencillas. Una pregunta. Adelante. Entonces, digamos, en el periodo 1, nunca vamos a considerar intereses, partiendo del principio que usted explicaba, ¿verdad? De que como se hace no ha pasado ningún día, entonces se queda en 0 el valor del interés. ¿Eso es aplicable siempre? No, solo aplica cuando es el pago anticipado. Cuando el ok. pago es vencido, entonces sí, en el primer semestre o en el primer pago tienen que pagarse los intereses que han pasado. Ok, muchas gracias, Lick. Para servir. Ahora bien, Lick, una pregunta. ¿Quién manda? Una pregunta. Entonces, si a partir del primer periodo de contrato tiene que rezarlo, y a partir de tal fecha empiezan a correr los intereses. Sí, empiezan a correr los intereses a partir del primer día, ¿verdad? A partir del primer día. Pero en el caso del pago anticipado, no, porque como lógicamente ni ha transcurrido el día cuando ya se hizo el primer abono, entonces no pasó nada de tiempo, por eso no se cobran intereses en el pago anticipado. Ahora en el pago vencido, sí, porque digamos que aquí, como recuerden que estos pagos son semestrales, entonces significa que, por ejemplo, para el segundo pago anticipado ya corrieron 6 meses, entonces en esos 6 meses se van a cobrar de intereses 7,968.79. Pero todo eso tiene que quedar estipulado en el contrato. Así es, en el contrato. Por eso acá dice, vean, el contrato de arrendamiento tiene una duración de 3 años, el contrato no es cancelable y exige pagos de rentas al inicio de cada semestre. Si dijera al final de cada semestre, entonces las cosas cambiarían en cuanto al cálculo de ese cuadro. Muy bien. Que sigan las preguntas. Aquí estoy.
Una pregunta, Lick. ¿Cómo determinó a la opción de compra de 8.400? ¿Cómo fue que calculó esa cantidad para Sí. realizar la compra? Bueno, aquí no se hizo ningún cálculo. Este es un dato impuesto, así como que es un dato que el arrendador dijo, bueno, ¿querés comprarme la máquina al final? Sí, si estás de acuerdo me tienes que pagar 8.400 y te dejo las máquinas. Como estén, si están buenas o están malas, igual te las dejo, ¿verdad? Pero me tienes que pagar 8.400 con el IVA incluido. Entonces, ese es un valor que impone el arrendador, ¿sí? Y que se estipulan en el contrato. Entonces, no es un Que esta cálculo. compra puede surgir al final de que termine el contrato. ¿Perdón? Esa compra puede surgir al final del contrato, entonces. Sí, en el contrato debe quedar establecido que al final del periodo del contrato, el arrendatario va a comprarle los bienes arrendados al arrendador. Sí. En este caso, solo en arrendamiento financiero se puede realizar esto, ¿verdad? O No. porque en el operativo no, ¿verdad? No, en el operativo no se incluye la opción de compra, entonces se hacen cálculos parecidos, se hacen casi los mismos cálculos, ¿verdad? Solo que al final no se hace la compra. Y es que ahorita van a ver, digamos que les voy a explicar mejor de una vez las partidas contables para que ustedes vean cuál es la transacción que se hace al final del contrato. Bueno, en el primer caso les voy a mostrar en cuanto a la jornalización, les voy a mostrar las partidas en color verde, las que son del, permítanme, así, este es el primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, quinto año, sexto año. Ahí está. Sí, sexto año. Y aquí está la opción de compra. Muy bien. Estas partidas contables, vean, pues se registran y presten la atención en los libros del arrendatario. ¿Y quién es el arrendatario? A ver si ustedes ya lo tienen identificado. ¿Quién es el arrendatario? ¿Cómo se expresa acá que es el activo? ¿Perdón? La persona que alquila el activo. Exacto. En este caso se llama Barak S.A. ¿verdad? Entonces, en los libros del arrendatario, Barak se realiza por registrar, o sea, en el momento que nosotros venimos y nosotros firmamos el contrato, en el momento que nosotros firmamos el contrato, se registra esta partida contable por el valor del activo. Registramos en el activo bienes bajo arrendamiento financiero, que esto se va directamente al activo no corriente, bienes bajo arrendamiento financiero. Y a la vez registramos la obligación, ¿verdad? Porque esto finalmente es un financiamiento a largo plazo, solo que es más que todo relacionado con bienes. Y por arrendamiento financiero, 200.851.35. Entonces aquí colocamos en la descripción, registro del contrato de arrendamiento financiero. Esa es la primera partida y que solo se registra al inicio del arrendamiento financiero, es decir, ya no se vuelve a hacer más adelante, sino al inicio del arrendamiento financiero. Bueno. Luego, tenemos la partida número 2, ¿verdad? Que si se dan cuenta, las fechas son claves acá, porque el 1 de enero de 2007 se registró el contrato. Y ese mismo 1 de enero, nosotros realizamos el primer pago de la cuota, porque dice que son pagos anticipados. Es como cuando le dicen a usted, ¿se va a llevar su televisión? Sí.
Bueno, pero tiene que dejar pagada la primera cuota hoy. Ese se llama pago anticipado. Ahora que le dicen, llévese su televisor y el primer pago lo realiza al final del mes. Ese es un pago vencido. Entonces, bueno, pasivo por arrendamiento, bueno, entonces acá, el primer mes, la empresa va a pagar lo que son, siempre va a pagar 47,000, pero dentro de estos 47,000 va a incluir IVA por cobrar, gastos de mantenimiento y gastos de seguro. Entonces, el pago de la renta va a ser de 37,586. Esto va a ser el que se va a abonar directamente al contrato de arrendamiento. Vean, este es en la partida número 2. Pasivo, bueno. Acá, como en el primer pago que se va a hacer es de 37,586 porque no ha pasado ningún día de interés, entonces todo va a reducir la obligación que tenemos nosotros de arrendamiento financiero. Entonces, por eso, este pasivo por arrendamiento financiero que nosotros tenemos registrado en el haber, lo pasamos al debe para restarle 37,586, que es el primer pago que nosotros vamos a hacer de renta. Bueno, se va a pagar los seguros, los gastos de seguro, los gastos de mantenimiento y se va a pagar el IVA por cobrar. Bueno, creo que hay un pequeño temblor, ¿verdad ustedes? No sé si lo están sintiendo en su lugar. Es cierto. ¿Verdad que sí? Yo pensé que me estaban espantando. Yo pensé que ya del cansancio ya se me estaba dando vueltas la cabeza. Se me había bajado la presión. Bueno, lo bueno es que todavía están ahí. Solo fue un pequeño meneíto. Bueno, entonces, hacemos el primer pago, miren, acá está. Por 47,696, que incluye IVA por cobrar, gastos de mantenimiento y gastos por seguro. O sea, esto definitivamente sale de la caja del arrendatario. Entonces, el arrendatario en total va a pagar 47,696, ¿verdad? Que como está pagando en este caso Vara, que es el arrendatario, va a pagar los 47,000, entonces le van a salir de su caja. Y recuerden que para pagar con caja se pasa al haber, porque es un dinero que está saliendo de la caja y bancos de la empresa del arrendatario. Aquí ahorita solo estamos viendo los registros del arrendatario. Bueno, entonces ya después hacemos registramos en este primer pago, el pago por arrendamiento financiero, los seguros de gastos que van a ser todos los meses. O sea, esta partida contable se van a correr todos los meses. Solo que en este primer mes no se incluyeron los intereses, ¿verdad? ¿Por qué no se incluyeron los intereses? Porque todo se fue a capital. Todo se abonó a capital. Ya a partir del segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto pago, ya vamos a registrar nosotros pasivo por arrendamiento financiero una cantidad menor y se va a incluir los intereses gastos que vamos a pagar. Pero finalmente todos los pagos que va a hacer la arrendataria, en este caso Barak, van a ser por 47,696.41. Bueno, entonces ya tenemos ahí la primera partida contable. ¿Se dan cuenta? Esta es la partida número 2, pero siempre el primer día que se registró el arrendamiento. Bueno, entonces, dense cuenta, el 1 de enero de 2007, ya para el 30 de junio de 2007, ya pasaron ¿cuánto? 6 meses. Pasaron 6 meses. Y en esos 6 meses, entonces registramos, hacemos la partida contable por los 6 meses que ya pasaron del contrato, por los intereses. Y entonces registramos intereses gasto a intereses por pagar. Y nos vamos a ver los intereses gastos. ¿Y de dónde sacamos los intereses gastos? De este cuadrito, porque este cuadrito nos sirve justamente para hacer toda la contabilización. Ven.
Entonces ya tomamos los intereses del segundo semestre, ¿verdad? Al inicio del segundo semestre, que son 7.968.79. Acá está. 7.968.79. Registramos intereses gastos porque es una cuenta de pérdida, ¿verdad? Es decir, que va en el debe. Es una cuenta de pérdida que va en el debe. Para registrar, esta se va directamente al estado de resultados como intereses gastos. Y entonces para la empresa es una pérdida. Intereses gasto a intereses por pagar. Esta es básicamente el registro de los intereses que nosotros como arrendatarios, ahorita estoy yo del lado del arrendatario, que es la empresa Barac. Nosotros vamos a registrar acá los intereses por pagar de 7.968.79. Entonces aquí vean, en la explicación es por la provisión de los intereses del primer semestre. Entonces ya pasó el primer semestre, bueno, aquí están, vamos a registrar contablemente los intereses. En lo devengado, a esto se le llama devengado. Y luego, entonces hacemos la partida número 2, aquí sería la partida número 4. Corremos entonces la partida que corresponde al pago de la renta semestral. Entonces, ya saben, se va a pagar 47.696.41. ¿Qué incluye? No sé cómo estoy, mi conexión de red es inestable, dice, no sé si me están escuchando bien del otro lado. Bien, Lick. Sí, Lick, se escucha bien. Ok. Sí, Lick, se escucha bien. Cualquier cosa me avisan. Bueno, entonces ya, al iniciar el segundo semestre, ¿verdad? Realizamos el siguiente abono. Pero dense cuenta, ahora vamos a abonar 29.617 y ya no 37.000. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a abonar solo esto? Porque, lógicamente, ya van incluidos los intereses por arrendamiento financiero, que son, miren, sumando entre los dos da el pago 37.586.08. ¿Eh? ¿Por qué? Porque vamos a pagar tanto el abono a capital, que el abono a capital se le llama pasivo por arrendamiento financiero, y los intereses por arrendamiento financiero. ¿De dónde salieron estos intereses? Por eso es que yo lo hice con fórmula para que ustedes lo ubicaran de dónde salía, que son los intereses generados por el primer semestre. Y listo. Y lo de siempre va, tiene que pagarse el seguro por el seguro de la maquinaria, sus mantenimientos y sus gastos, el interés, ¿verdad? Por el uso de la máquina durante el primer semestre y el IVA por cobrar. El IVA por cobrar, que es un IVA que al final de cuentas nos pertenece a nosotros. Entonces, y con esto ya registramos, y todo esto, como siempre, todo lo paga el arrendatario, es decir, nosotros los de Barac. Bueno, entonces estas dos partidas se van a hacer de ahora en adelante por cada semestre que vaya pasando. Ya realizamos, aquí no se vayan ustedes a guiar por el número de partidas, sino por el tipo de pago. El primer pago se hizo el primer día del contrato. La segunda cuota se realizó al iniciar el segundo semestre, sí, que está con verde. Luego ya con azul, ya empiezan las partidas para hacer la tercera cuota, que en este caso sería la partida número 4, aquí sería la partida número 5. Perdón, aquí es la partida número 6. Muy bien. Entonces, igual volvemos a hacer el mismo movimiento, ¿verdad? Partida número, bueno, aquí termina la partida número 4. La partida número 5, como siempre, ¿verdad? Vamos a provisionar el interés, que son 6.523, y ahora ya es menor. ¿Por qué? Porque como es interés sobre saldo, entonces son 6.523.20.
intereses gasto a intereses por pagar. Aquí se provisiona, dice, por la provisión de los intereses del segundo semestre. Bueno, acá sería, bueno, aquí no es del segundo semestre, sino aquí es del tercer semestre. Vamos a corregir esto, porque si no, nos confundimos. Del tercer semestre. Bueno, entonces, aquí ya estamos prácticamente terminando el año. Nótense porque estamos el 31 de diciembre de 2007. 31 de diciembre de 2007. Entonces ya surge otro asunto, ¿verdad? Pues, acá, que al final de cada año, la empresa tiene que depreciar la maquinaria, ¿verdad? Finalizando el periodo, hay que depreciar la maquinaria. Y entonces la empresa dice que deprecia su actual maquinaria por el método de línea recta, sobre la base de la vida útil. Que la vida útil son 3 años, entonces dividimos la cantidad dentro de 3 años y nos da 33%. Entonces, ¿qué hacemos? Depreciamos la maquinaria. ¿Y cómo se deprecia la maquinaria? Multiplicamos el valor total de la maquinaria por 33%, ¿verdad? Que sería 200,851 por 33%. Y entonces, al final de cada año, nosotros vamos a, al final de cada año vamos a calcular la depreciación, que son 66,950.45. Este va a ser un valor constante. Al final de cada año tenemos que registrar la partida por depreciación. Y vamos a colocar depreciaciones en el activo, perdón, en el debe, a depreciación acumulada por bienes en arrendamiento financiero, que serían 66,950. Es la misma cantidad. Entonces dice, registro de la depreciación anual del 33.33%, año 2007. Bueno, entonces, se terminó el 2007, ya se provisionó el pago del interés y el pago de la depreciación. Ahora entonces, iniciando el tercer semestre, que sería el 1 de enero del 2008, venimos y pagamos la cuota, ¿verdad? Que es de 47,696, que incluye el abono a capital, que el abono a capital sería la tercera, la amortización a capital de la tercera cuota, los seguros gastos, el mantenimiento y el interés por pagar. Y el IVA por cobrar, que siempre va a ser el mismo, pero el interés por pagar, vamos a ver, es de 6,523.20, que es el que provisionamos en el reciente ejercicio, en el anterior partida contable. Bueno, ahora, entonces acá registramos registro del pago de la tercera cuota de arrendamiento más los intereses del segundo semestre. Y entonces acá nosotros de una vez pagamos la tercera cuota de arrendamiento más los intereses del segundo semestre. Y ya realizamos el primer pago el 1 de enero del 2008. ¿Verdad? Entonces, al inicio de cada semestre tenemos que provisionar los intereses y pagar la cuota. Provisionar los intereses y pagar la cuota. Solo que si el semestre justamente coincide con el final del año, que en este caso es 31 de diciembre de 2008, entonces nosotros tenemos que incluir la partida contable de la depreciación de los bienes, ¿verdad? Y por ejemplo, vamos a la partida número 8, ya vamos el 1 de enero del 2009. Pasivo por arrendamiento financiero por la amortización que se está haciendo, seguros gastos se mantiene, mantenimiento gastos también, los intereses por pagar que ya son menos. ¿Y por qué ya son menos? Porque ya es justamente
del quinto semestre y ya como se está trabajando sobre saldos, entonces ya es menos. Y siempre se mantiene constante. Entonces aquí dice registro del pago de la quinta cuota de arrendamiento más los intereses del segundo semestre del 2008, 37,000. Bueno, iniciamos entonces el sexto semestre, ¿sí? Que es el 30 de junio de 2009. Provisionamos los intereses gasto a intereses por pagar, 1,749. Y de una vez realizamos el pago de la sexta cuota, que es pasivo por arrendamiento financiero, siempre los gastos del seguro, el mantenimiento, los intereses, que ya es lo último que quedaba, y el IVA por cobrar. Para hacer un total de 47,696, que es lo que paga siempre la empresa arrendataria. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Por ejemplo, cuando hacemos nuestro préstamo, nos dicen, bueno, entonces, ¿a cómo me va a quedar la cuota? Decimos nosotros. Le va a quedar a 5,000 su cuota, a 3,000 su cuota. Ah, bueno, entonces yo pago mi cuota 3,000 mensuales, ¿verdad? Pero yo sé que no, de esa cuota no todo se va a capital, sino una parte va para intereses, otra para seguro, otro para mantenimiento, otro para gastos administrativos, y luego está el abono a capital. Entonces, así es lo mismo que hace la arrendataria, que paga la cuota y ya es la arrendataria, la arrendadora la que se encarga de ver lo de los seguros, lo del mantenimiento y los intereses por arrendamiento financiero. Bueno, entonces aquí se registra el pago de la sexta cuota de arrendamiento más los intereses del primer semestre del 2009. Bueno, que sería prácticamente el sexto semestre, ¿verdad? Sería sexto semestre. Bueno, como justamente coincide con el final del año, entonces ya saben, hay que registrar la última depreciación, que es siempre por el mismo valor. Depreciaciones, 6,950, a depreciación acumulada por arrendamiento, 66,950. Registro de la depreciación anual del 2009 por 33,33%. Y se acabó. Se acabó la contabilización de este arrendamiento financiero. Ya solo queda el último paso, y que es aquí donde se materializa el arrendamiento financiero. Porque dice, veamos, el contrato contiene una opción de compra al final del plazo por valor de 8,400 IVA incluido. Bueno, entonces es momento que hagamos esa partida contable para registrar justamente ese valor dentro de nuestros activos. Primero, la maquinaria nos va a quedar por un valor de 209,251. ¿Y por qué no nos va a quedar por los 200,851.35? Porque ese va a ser la depreciación acumulada, bienes en arrendamiento. Con esa vamos a aniquilar de una vez lo que se tenía acumulado en el pasivo, la depreciación acumulada que traíamos en el pasivo. Lo pasamos al activo o al debe y de una vez la aniquilamos. Y tenemos los viejos bajo arrendamiento financiero que teníamos nosotros en el debe, pero como de una vez vamos a aniquilarlo, que son cuentas de orden, entonces 200,000 en el debe y 200,000 en el haber, aniquilados totales, ya ambos registros ya no van a aparecer en nuestros estados financieros. Ya solamente vamos a registrar las depreciaciones. Que la depreciación que se fueron generando, acumulando, se ven en el debe, que fueron 66,000, digamos, por 3 años consecutivos, fueron 200,851. Aquí está. 200,851. Como ya se acumularon estos 200,851, y de hecho aquí están, miren, vamos a ver, aquí está la otra, y aquí está la otra. Todo está seleccionado con fórmulas para que nosotros no nos perdamos. Entonces, la depreciación acumulada A
depreciaciones. ¿Y dónde están las depreciaciones? Aquí está una depreciación que se registró en el DEBE, otra depreciación que se registró acá el 31 de diciembre del 2008 y la otra que se registró el 31 de diciembre de 2007, que se registró como pérdida. Entonces eso se va totalmente al haber, con lo que prácticamente quedaría anulada esa partida contable. Entonces ya solamente registramos el pago extra que nosotros realizamos, que es 8,400. Vean, caja y bancos 8,400. Es decir, caja y bancos ya solo pagaría los 8,400 que acordamos con el proveedor que se iba a pagar, 8,400. 8,400. Y estos 8,400 finalmente van a ser los que van a quedar aquí en la maquinaria, que la maquinaria ahora va a tener el valor de tanto de los 200,000 más los 8,400 para hacer un total de 209,251.35. Pero lógicamente ya al final en propiedad, planta y equipo no se van a reflejar todos esos 200,000, porque de esos 209,251.51, 209,251.35, ya se agotaron 200,000 en esta vida útil, ¿verdad? En estos 3 años ya se agotaron estos 200,000. Entonces, ya solo van a quedar 8,400 en propiedad, planta y equipo. Entonces vamos a colocarnos en maquinaria. ¿Y cuánto va a tener ser el valor en libros, el valor actual de esa maquinaria ya para el 31 de diciembre de 2009? Van a ser de 8,400. Y de esa manera es como se materializa el arrendamiento financiero y como las empresas se apalancan por medio de otras empresas que arrendan maquinaria, arrendan vehículos, arrendan bodegas, arrendan muebles. Eso así es como se materializa. Entonces, no sé, ahora sí, que vengan las preguntas, adelante, o comentarios. Una consulta, en ese caso, ese valor nuevo en libros de 8,400, el siguiente periodo hay que depreciarlo también, ¿verdad? Así es, hay que depreciarlo. ¿O sabe qué? Mire, pues es que en contabilidad de todo puede pasar, porque puede suceder algo también, que por ejemplo, esa vida útil que nosotros le habíamos considerado, pueden llegar especialistas y revisar que esa maquinaria todavía tiene mucha más vida útil, entonces se le puede reevaluar, y si se le reevalúa, entonces pueden decir, no, esta máquina no vale 8,400, esta máquina valen esos 8,400 más unos 100,000 más. Entonces pueden reevaluar la máquina por 108,400 y empezarla otra vez a depreciar. ¿Sí? Y como lo que sucede, por ejemplo, aquí en Guatemala, eso es mentira que nada más 5 años usemos los carros. Aquí se usan. Eso le iba a decir. ¿Verdad? Eso le iba a decir. Ajá, lo que pasa es que, pero mi pregunta es esos delegados que puedan reevaluar, obviamente serían delegados que nosotros contratemos, porque a nosotros nos conviene que nos reevalúen eso, porque seguimos, al final esa depreciación es gasto deducible para nosotros, como empresa. Así es. Como es una decisión autónoma de la empresa y no hay quien la supervise, ¿verdad? Más que la SAT, que va a ver ahí los procedimientos de reevaluación y si fue un técnico especializado, por ejemplo, en esas maquinarias o en vehículos, y con base a qué criterios se reevaluó. Puede ser el caso de propiedades, ¿verdad? Que en donde sí se da más este tipo de circunstancias es en las propiedades, en los bienes muebles. Por ejemplo, usted sacó en arrendamiento financiero una bodega y finalmente terminó el contrato por 5 años, pero resulta ser que mejoraron todas las instalaciones cercanas a ese lugar. Entonces, puede existir la posibilidad entonces que esa bodega, así como lo compraron ahora, vale el doble o el triple, pero hay que reevaluarla, ¿verdad? Adelante, Mario. Disculpe, en este sentido, esos evaluadores o expertos tienen que estar precalificados en algún lugar como para que tengan certificación de que sí son,
sea, que sí van a estar, que el peritaje se va a hacer bajo la normativa de vida. Correcto, totalmente, usted lo dijo todo, tienen que estar precalificados, ¿sí? Así como hay evaluadores de propiedades, deberían de haber de maquinaria y de vehículos y todo, claro que sí, deben de ser profesionales altamente especializados en el área. Y también a la empresa le debe ver si le conviene o no, porque saben cuál es el asunto, que por ejemplo, al menos aquí en Guatemala hay una mala práctica, que lo que buscan las empresas es no pagar impuestos, ¿verdad? Entonces, si revalúan, por ejemplo, una propiedad, eso implica que aumentaría el IUSI. Entonces, el IUSI, que es el impuesto único sobre inmuebles. Entonces hay algunos que dicen, no me conviene que revalúe yo esta mi propiedad. Al final de cuentas, cuando yo la venda, le voy a poner el precio que yo considere y el que la compre, me la compra. Pero mientras tanto no voy a pagar IUSI, entonces no la voy a revaluar. Es una decisión autónoma. ¿Qué les parece? ¿Dudas, comentarios o sugerencias? Buenísimo. A mí me hizo recordar contabilidad 2. Sí. Miren, la conta es un mundo extenso, ¿verdad? Pero, miren, yo sé que ahorita fue un bombardeo de información que les di, pero yo les pido de favor, este ejercicio así, tal como está, se los voy a subir ¿cómo le llamo? A la plataforma. Y entonces les voy a pedir de favor que lo vuelvan a ver completito y exacto, y ya dentro de 8 días, si quieren bombardearme con más preguntas, lo pueden hacer y con gusto las resolvemos, porque y a partir de eso voy a dejarles otro ejercicio para que lo pongan en práctica ustedes y pues que les sirva de algo, ¿verdad? Miren, de verdad, esto del arrendamiento financiero es una situación tan real y tan de actualidad. Muchas empresas así lo hacen, muchas. Por ejemplo, hay empresas aquí, y por ejemplo, el mismo Estado arrenda vehículos. Hay algunos vehículos donde ustedes ven que llevan al presidente, a los ministros y todo. Muchos de esos vehículos son arrendados. Algunas empresas, grandes empresas, lo que hacen es arrendan vehículos para su gerente, para los accionistas y todo. Entonces, muchos de esos vehículos son arrendados. Muchas de las empresas como Cofiño-Estal y todas esas empresas que son concesionarios de vehículos, no solamente tienen la figura de venta, sino la figura de arrendamiento operativo y arrendamiento financiero. Que las únicas características que los dividen son que el arrendamiento financiero hay opción de compra al final del periodo. Esa es básicamente la diferencia. Entonces, estimados jóvenes, esa sería la explicación de hoy. Todo este material lo van a tener ya de inmediato en su plataforma y las actividades que dejemos las vamos a explicar en el chat, como siempre lo hacemos. Así que tengan un buen día y hasta la próxima. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Buenas tardes. Gracias, Lick. Adiós, Lick. Cuídense. chicos.